Abril de 1989. El médico les recetó un comprimido antifebril pese a no detectar ninguna patología en especial. Las dos mujeres estaban solas en aquel departamento de la localidad de Florida, Buenos Aires, y jamás habrían imaginado lo que el destino les deparaba. Una de ellas, la menor, estaba en la cama cuando los delgados dedos del profesional la palparon intentando conocer la causa de su malestar. Nada, sin embargo, detectó el profesional. Una vez garabateada la receta, le echó una prolija mirada a la mayor, de 21 años, y se despidió cortésmente. Y mientras avanzaba por aquel pasillo tétrico y de ruido, mientras caminaba hacia la noche, la muerte se adentraba sigilosa y macabra por los resquicios de aquella propiedad. ¿Y cómo saber que estaba dejando atrás a las que serían víctimas de una de las muertes más enigmáticas de la historia argentina? ¿Cómo saber que él se transformaría en un testigo privilegiado, siendo el último en verlas con vida? ¿Cómo saber que algo, lo que fuera, acechaba pacientemente agazapado para ejecutar su siniestro plan? La noche era terrible y todo el clima gélido de la época propiciaba todo tipo de malos augurios. 48 horas más tarde, un olor nauseabundo escapaba de aquel departamento de Florida. Alarmados, los vecinos empezaron a desfilar con morbosa curiosidad en torno al mismo, y la duda, persistente y corrosiva, obligó a la señora que rentaba el domicilio a telefonear a la comisaría número 2 de Vicente López. De inmediato se apersonó la fuerza policial y tras insistir en ser atendidos, derribaron la puerta encontrándose con un horroroso hallazgo. En la bañera, arrellanadas en sendas esquinas, observándose sin vida, estaban las mujeres en un avanzadísimo estado de putrefacción. Los cadáveres, totalmente irreconocibles en una escena del todo dantesca, presentaban una fauna cadavérica plenamente desarrollada, con gusanos que por su color, forma y tamaño y otras características correspondían a una muerte de por lo menos un mes. Y sin embargo, 2 días antes, un médico y la vecina que les rentaba el departamento las habían visto con vida. ¿Cómo se explicaba entonces? Acababa de empezar el misterio de la bañera maldita. Ocurrió el mismo año y mes en que un asesino serial incursionaba en Mar del Plata, zona balnearia de Buenos Aires, en que era descubierta una banda satánica antropófaga en México. El caso de las primas de la bañera, como se caratuló, se hizo masivo en diferentes medios de comunicación, radial, televisivo y prensa. Empecé en la Biblioteca Nacional, debía desempolvar aquel episodio que tanto horror y misterio había causado en Buenos Aires, y elegí un día de abril para comenzar con esta investigación, que, lo adelanto, nadie se podrá atrever jamás a esclarecer satisfactoriamente. Había ocurrido en la zona de, como se dijo, Florida, a unos pocos kilómetros del centro de Buenos Aires. Las mujeres Irma Beatriz Girón y Gloria Fernández, de 21 y 15 años respectivamente, habían sido encontradas en la mañana del domingo en el departamento de la planta baja de calle Melo 3354. Los vecinos habían detectado los pestilentes hedores que emanaban de la propiedad y supieron en el acto que algo anormal estaba sucediendo. Y luego encontraron aquello, el hallazgo, aterrador, desnudas en un estado deplorable. Pero el misterio no hacía sino comenzar. No habían pasado 10 días de aquello cuando el juez que llevaba la causa, doctor Raúl Casal, titular del Juzgado Penal de Instrucción número 2 de San Isidro, pensó que sería bueno y justo hacer una nueva pesquisa en el lugar. Palpó la réplica de la llave que tenía en el cajón y se dirigió al lugar de los hechos. Una vez allí, se encaminó al baño, encendió la luz y se quedó lívido. Con repulsión descubrió, desconcertado, que la bañera estaba nuevamente llena de fauna cadavérica. ¿Cómo era posible aquello? Más aún, y como nos comentó en una entrevista exclusiva para la televisión en Canal 2, si se había limpiado toda la bañera y la canilla no goteaba, mucho menos estaba tapada la cañería para producir semejante situación. ¿Cómo era posible aquello? Y fue inevitable, los vellos de la nuca se le erizaron y no tuvo más que resignarse al misterio.
A los 10 días yo volví a la escena del caso porque en realidad quería hacer un cuadro de la situación, de cómo era, y estaba la bañera hasta la mitad, de nuevo llena, con toda la fauna cadavérica rebosando como si nada. Imagínense mi sorpresa cuando vi aquella bañera. Y recordando aquel episodio, nos decía: el estado de los cuerpos era llamativo, es decir, se habían convertido en una suerte de muñecas inflables. Como para menos. Ya el libro de Bonnet dedica varios capítulos al tema de los ahogados, específicamente cuando la muerte es de hora, meses o días, basándose en la caída del cabello, uñas, etc. Y no había dudas, la muerte de las jóvenes databan de por lo menos un mes. Y no solo eso, las sucesivas autopsias no arrojaron claridad al asunto. No se pudo esclarecer la causa del deceso. Se descartó intoxicación por monóxido de carbono, electrocución, ahogo, etc. Así, de a poco, se fueron tejiendo las más variopintas hipótesis. Entre las más inquietantes figuraba aquella que hacía mención a una serpiente africana que tiene la particularidad de inocular su poderosísimo veneno, dejando a la víctima muerta por descomposición en poco tiempo. Esta teoría de la víbora mamba fue presentada por uno de los médicos legistas que había investigado el caso desde hacía meses. Llegó incluso a hallar paralelos en Canadá, de donde recibió valiosa literatura al respecto, y sin embargo, nada sólido. En el archivo de la causa pude verificar que figuraba como muerte súbita y simultánea, pero luego cambiaron esta primera declaración, clasificándola como muerte por causa desconocida. El subcomisario Raúl Torres, en una entrevista a Canal 2, declaró su total escepticismo en el asunto, inclinándose a la teoría del monóxido, pese a que las dos autopsias referían que no se había debido a monóxido de carbono. Por eso se decidió hacer un análisis de los cadáveres a fondo y allí se encontró la verdadera respuesta de lo que había pasado en esta casa. Las dos jóvenes se habían asfixiado por el monóxido de carbono de una estufa. La policía, al entrar a revisar la escena del crimen, había tropezado con ese aparato, lo había apagado y había olvidado consignarlo en el acta policial. El misterio de la mamba negra era en realidad una muerte accidental por un incidente doméstico. Un verdadero desafío para las autoridades competentes, y en tanto desilvanaba las polveras de las hojas en busca de mayores datos, constatando las versiones oficiales, una idea maquinal empezó a germinar en mi cabeza. ¿Podía ser que toda esta historia estuviera armada? Un rumor, una sensación parecía indicarlo. Difícilmente me resigno a lo sobrenatural y prefiero siempre inclinarme a las explicaciones racionales. Y en este caso, si bien pudiera haber algo maligno detrás, existían hechos concretos del todo físicos y constatables. Toda muerte sin explicación, creo yo, acarrea este problema de saber y no saber a qué te enfrentas. Pongamos orden al asunto. En este suceso había tres insistentes misterios. Por un lado, la fauna cadavérica datada de un mes. Incluso, como declaró un forense, aceptando que como quedaron las luces prendidas todo el tiempo, el ambiente se saturó de calor y se dieron las condiciones de pleno verano, la descomposición cadavérica era de mes y no de pocas horas. Un mes, pero 2 días antes habían sido vistas rebosantes de vida a ambas mujeres. Segundo, el juez Raúl Casal halla nuevamente la bañera con fauna, en un lugar presentado y clausurado a extraños. Tercero, alguien sustrae el corazón de las jóvenes. Un puro enigma sin resolver. ¿Y qué ocurrió con aquel médico Arnoldo Bresciani que las vio por última vez? Pues verificó toda la historia, añadiendo, si se quiere, otra rareza más al caso. Los peritos hallaron aquella receta que les hubiera dado Bresciani, donde faltaban 2 comprimidos, pero hete aquí que las autopsias no detectaron aquel medicamento en los cuerpos. ¿Otro misterio o una punta hacia la verdad? Sea como sea, las incógnitas empezaron a acumularse y los policías, forenses, anatomopatólogos y médicos legistas que intervinieron no tuvieron más que quebraderos de cabeza. Nada era seguro. Ni siquiera las hipótesis que explicaba que lo que se halló posteriormente, lo que encontró el juez Casal, se debía a depósitos de sebo en la piel que habían obstruido la cañería y un goteo periódico había llenado la bañera de nuevo, dejando al descubierto los restos de gusanos que sobrevivieron a la limpieza. Algo del todo insostenible.
Aun dando por supuesto que la canilla perdía, lo que fue meticulosamente verificado, jamás habría llenado, goteando, la bañera en 10 días, de acuerdo al nivel constatado. Por fin, esta hipótesis fue rechazada de plano por carecer de fundamentos. Estaba claro que alguien había ingresado a la propiedad luego que fuera clausurada, llenando con fauna cadavérica la bañera. Pero, ¿por qué motivo arriesgarse? Otra pregunta era, ¿por qué habían sido halladas las mujeres ocupando la misma bañera? Se pensó en una intriga de lesbianismo que pronto se descartó, pero arrojó alguna luz al asunto al estudiarse la vida privada de las jóvenes. La noche anterior al hallazgo no habían asistido a un casamiento de un familiar donde debían llevar un regalo de bodas. Y allí surgió una nueva pista, un novio. Como dicen los investigadores policiales, cuando se investiga la personalidad de la víctima, se llega al asesino. Y en este caso, Irma Girón, la mayor, estaba comprometida con Darío Arnoldo Tojo, que, según los testimonios, había estado el viernes en la propiedad, pero nadie lo había atendido y, oh extraña casualidad, trabajaba en un serpentario. De nuevo, la teoría de la víbora mamba cobró relevancia. Y las pesquisas lo señalaron con vehemencia. Siendo sospechoso, se ordenó la detención automática del joven. Pero para sorpresa y desilusión de los policías, el muchacho huyó para nunca más saberse de él. ¿Era el responsable? Si lo era, ¿por qué se tomó la molestia de llenar nuevamente la bañera con fauna cadavérica? ¿Cómo logró hacerse con los corazones de las mujeres? ¿De tanto es capaz un simple muchacho o hubo una organización detrás? Esto, como sea, no explicaba lo súbito de las muertes, tan súbitas que una de las víctimas tenía muy cerca de su mano la prenda íntima que se acababa de quitar y ese brazo quedó rígido fuera del receptáculo de la bañera, declaraban los peritos. ¿Qué fue aquello que sesgó sus vidas con tremenda celeridad? ¿Qué les causó aquel espanto mortal petrificándolas en la escena del crimen? ¿Un veneno, un fármaco? Todo, pienso, es posible. Quedaba un camino por seguir, visitar la propiedad y averiguar en el terreno lo que ni la policía ni los periodistas habían sabido esclarecer. Nada simple. Tenía que hacerme con las fotos de las mujeres. Desde hacía un tiempo, la idea de ver con mis propios ojos aquellos macilentos cuerpos era un reto para mí. En los tribunales de San Isidro figuraban los expedientes en la transición número 4, cuyo legajo 236-380 se encuentra sobreseído. Es decir, no me facilitaron nada para ver. Una autorización que envié solo sirvió para que, una vez más, la burocracia se desentendiera del asunto. Y cuando ya creí que no podría obtener una copia de las fotos originales, una amiga, avesada en ciertas tácticas, me ayudó a conseguir de manera, llamémoslo, especial, las fotografías que ahora podéis contemplar. Lo acepto, me era imposible no dar a conocerlas a los queridos televidentes. Ahora restaba ir al departamento. Eran las 16 horas del 2 del 6 del 2004 cuando un autobús de la línea 133 me dejó algunas manzanas del lugar del hecho. No había transeúntes, estaba totalmente desierto, tal vez como consecuencia del golpe climático que asolaba en Buenos Aires por aquel entonces. Las calles estaban teñidas por una ligera humedad que, lo reconozco, me causó un cierto escalofrío. Y es que, luego de 15 años, alguien, un loco, interesado en el caso de las primas, volvía al lugar de los hechos, y el clima no ayudaba. El departamento era uno de 3 que constituían aquella remozada propiedad de Florida. Al lado, la vecina que otrora rentara a las muchachas vivía aislada por una pared frontal, que lindaba un garage. Empecé a preguntar por la gente que estaba en los alrededores. Un anciano fue el primero que indagué. Puse la grabadora y le consulté. Imagino que conoce el caso de las primas de la bañera. Por supuesto, exclamó y me miró fugazmente. Ocurrió allí, enfrente, y no se supo más qué fue lo que pasó. ¿Quiere que le diga? Aquí se cuentan cosas raras, como que existe una maldición en torno al lugar. Mire, la señora que vivía aquí, que les alquilaba a las chicas, murió al poco tiempo al caer por esa escalera. ¿Ve usted? Pero dejemos que continúe hablando aquel anciano vecino de la zona. La antigua propietaria del departamento donde pasaron las cosas se fue horrorizada porque decía que veía presencias allí en la propiedad, sombras y ruidos extraños. Incluso la señora llegó a ver una vez a las chicas todas de negro en la bañera. Eso le causó un espanto tal que decidió quitar la bañera y llevarla lejos. En efecto, tal como pude comprobar,
Hoy por hoy la dichosa bañera maldita se halla a las afueras de Buenos Aires, en La Plata, en un descampado ignoto, donde sirve como abrevadero para los animales, la mayoría caballos. Y según confiesa el dueño del campo, sus animales no quieren acercarse a aquella tinaja a beber agua, como recelosos o intimidados por el misterio, jamás abrevan ahí. ¿Oculta algo la bañera que impide esto o se trata de simple mito y sugestión? Yo me inclino por lo segundo, como siempre. Sea como sea, la segunda persona que entrevisté se presentó cuando ya mis esperanzas fallecían de encontrar un inquilino, y vino montando en moto. Pese a las advertencias de mi interlocutor, desafiando todo pronóstico, Karina, una de las propietarias del departamento, se detenía a unos metros de mí. La abordé sin pensarlo, y sus ojos de un verde diáfano, enmarcados en una cabellera rubia, fueron rotundos. Aquello no eran más que meros cuentos. Si bien aceptó aquellas inexplicables muertes, desmintió todo el misterio referido a fantasmas y apariciones del más allá. Su suegro, el dueño de las 3 propiedades, me dijo no quiere saber nada del asunto porque lo pone mal. Ella hace 8 años que vive ahí y me puede asegurar, puso especial énfasis en ello, que nunca oyó ningún ruido o manifestación sobrenatural. Y en cuanto a la bañera, me afirma segurísima, fue retirada por refacciones que hicieron los antiguos dueños del lugar. Mera estética, nada de misterios paranormales. Hay algo, muertes aparte, que me inquietó de este caso, algo que no cuadra como debiera. Me refiero a ciertos detalles que parecen enlazados adrede, demasiados oportunos. Un dato que pude verificar con insistencia fue el total anonimato de las mujeres, que ni siquiera, cuentan los vecinos, se animaban a comprar en el kiosco de al lado, ni en los comercios de la zona, como si tuvieran una necesidad apremiante de no dejarse ver. Curioso, ¿no? Además, y el resto quedará a imaginación del lector, ¿no es extraño, cuando no conveniente, que por un simple estado gripal llamaran a una guardia de emergencia para ser atendidas? ¿No habrá sido, justamente, muy premeditado? ¿Por qué no se detectó el remedio en sus cuerpos si faltaban los comprimidos recetados? ¿Acaso necesitaban un testigo de última hora? ¿Y qué pensar del paradójico tiempo de exposición de los cuerpos? Recordemos, 1 mes. Nada existe, ningún veneno es capaz de acelerar la descomposición, evolucionando la fauna, incluso los gusanos, en un lapso de tiempo tan reducido. Este es el panorama. 24 horas, deshidratación. La sangre no transporta más oxígeno. La piel se apergamina, el iris y las pupilas se deforman. 48 horas, comienza la putrefacción, surgen las primeras manchas verdosas. Los tejidos quedan como una goma, blandos. 72 horas, el color verde avanza, ganando nuevos territorios del cuerpo. Es el momento de la fauna cadavérica, los insectos repugnantes que han germinado como larvas voraces de la carne. 96 horas, el cuerpo se ha deformado, los gases han inflamado el estómago, la fauna se extiende, el olor es insoportable. Pero ¿para qué seguir? Imaginad, o mejor, mirad en lo que se transformaron aquellas mujeres, y pensemos, como me refirió mi buen amigo el comisario Marcelo Palmiri, que las huellas digitales son harto imposibles de tomar a un cuerpo tan descompuesto, abotagado. Tal vez sea, como leemos en la novela Crímenes Imperceptibles, el crimen perfecto no es el que queda sin resolver, sino el que se resuelve con un culpable equivocado. Y hoy por hoy, ante aquel inquietante misterio, la mejor frase de batalla es: fue el monóxido, fue el novio, hubo una maldición, era la víbora mamba, pero nadie habla de una sustitución. Una sustitución. Me pregunto, no sin cierta inquietud, si ahora mismo 2 mujeres anónimas no estarán riéndose de nosotros, jactándose de su audacia y sagacidad a la hora de consumar un crimen perfecto, porque de lo que no hay duda es que aquellos cuerpos tenían 1 mes por lo menos. Otra cuestión será saber a quiénes pertenecían de veras. Mi nombre es Sebastián Charré. Si te gustó esta clase de contenidos, dale pulgar arriba, suscríbete al canal, te mantendré actualizado. Que tengas buenas noches.